voy a aprovechar para dar las gracias también al Museo Thyssen, a Paloma Alarcón muy especialmente por haber hecho primero la exposición, Lo Sagrado y lo Profano, y habernos congregado aquí a todos nosotros con este simposio en el que estoy, la verdad, muy contenta de participar, un simposio tan estimulante, espero, como la conferencia, como la exposición, que desde luego es especialmente estimulante. Bueno, yo voy a hacer una conferencia en 4 partes, una ponencia, espero que no sea tanto como una conferencia, en 4 partes, y creo que va a ser bastante sencillita. La verdad es que hablar después de Guillermo Solana, pues siempre es un reto, lo hablábamos antes. Bueno, yo creo que esto va a ser bastante más sencillito y digamos, voy a intentar ir como de una manera muy clarita, también pasando de un tema al otro, en función de estos 4 apartados que les estoy planteando en este pequeño índice. Vamos a empezar hablando de Picasso y también de museos. Hay muchas reflexiones que se me ocurren al hilar estos 2 conceptos. Desde luego, la más obvia es que quizá lo que nos ocurre con Picasso es lo mismo que nos ocurre con los museos. Necesitamos transformarlos continuamente según nuestra propia visión, interrogamos a los 2 continuamente para ver si calzan o no en nuestro Zeitgeist, en nuestro espíritu del tiempo, digamos, correspondiente. Y de hecho, bueno, pues aquí estamos hablando de museos y de Picasso, sabiendo que lo que hoy pensamos de esas cuestiones, tanto de Picasso como de los museos, no es necesariamente lo mismo que se pensaba antes, no es necesariamente lo mismo que pensábamos nosotros mismos hace unas décadas o incluso hace simplemente unos años. Basta ver, por ejemplo, bueno, estas imágenes de exposiciones de Picasso en el MoMA, algunas de las piezas las acabamos de ver en la magnífica presentación de Guillermo Solana, el Arlequín, por ejemplo, para ver que no hablamos siempre de lo mismo. Y, desde luego, basta ver estas imágenes de Guernica para entender hasta qué punto lo que esperamos de Picasso en un momento dado no es lo mismo que se espera de Picasso en otro momento dado. Lo que hemos querido ver en Picasso en un momento dado no es lo mismo que vemos ahora y tampoco es lo mismo lo que ven unos y lo que ven otros. Siempre hay muchas maneras de interpretar a la figura de Picasso, según el momento y según quién opine. Si a veces tenemos la impresión de que la cultura de la cancelación ha llegado a poner en riesgo el lugar de Picasso en nuestro imaginario cultural, en realidad eso mismo ha pasado muchísimas veces también con la institución museo, que ha sido cuestionada millones de veces, infinitas veces, en el siglo XX y en el siglo XXI. Con las vanguardias, con las primeras vanguardias históricas, cuando los futuristas, que tienen ahí en la esquina, en el 12, animaban a quemar los museos por considerarlos cementerios, cuando un poco más tarde Bataille los emparentaba con la guillotina, porque bueno, pues tenían esa capacidad de cortar, de definir lo que sí y lo que no, lo que entraba y lo que no entraba en la cultura, y además eso se hizo justamente coincidiendo con el periodo del terror de la Revolución Francesa. Más adelante también, cuando los movimientos contraculturales después de la Segunda Guerra Mundial vieron en el museo un cómplice de todo eso que tenía de negativo el establishment político y económico con el que se deseaba terminar. Y bueno, y ahí tienen ustedes también un poco, bueno, por supuesto, la famosísima y preciosa y superpoética instalación del Musée des Aigles de Marcel Bretagne, esa idea del museo que está en quiebra, del museo que está en faillite, pero también, por supuesto, todas las instalaciones de jaque con lo de Sapolsky y tal, denunciando todas las ligazones que había entre el Museo Guggenheim, en el que él iba a exponer esa pieza, y el mundo del inmobiliario y de la, digamos, de la explotación económica del suelo en Nueva York, etcétera, etcétera. Todo eran problemas para el museo era cómplice de todo lo malo que existía en el mundo real. Por otra parte, por supuesto, también algo así ocurriría más adelante cuando el triple salto mortal que supuso la creación del Pompidou, bueno, pues evidenciara, por ejemplo, para Baudrillard, todo eso de la cultura como espectáculo, la cultura como simulacro, la cultura como fábrica de cifras, etcétera, etcétera. El famoso efecto Beaubourg. Por supuesto, más adelante el museo
ha sido y sigue siendo tan discutido que buena parte del debate ya no se centra en las obras que se exponen o en cómo se exponen, sino sobre todo en qué posición se toma ante la cultura, ante el arte, ante determinados artistas. Y, por supuesto, y aquí volvemos a Picasso, esto ha sido un tema clave en algunas de las exposiciones que se han hecho este año. Bueno, de lo que hablamos es de qué posición tienen que tomar las instituciones, hablamos de feminismo, hablamos de movimientos migratorios, hablamos de conflictos políticos. Lo que tienen aquí delante es la entrada de la exposición que ha dedicado a Picasso el Brooklyn Museum, llamándole Pablomatic, problemático, Pablomatic. El museo es continuamente interrogado porque ya no es posible considerarlo por más tiempo un lugar fuera del mundo, una heterotopía, un lugar que está por encima, no fuera, por encima del mundo y que no se moja, no se ensucia, no tiene nunca ningún contacto. Eso ya no es posible. Es evidente que, aunque Adorno en un momento dado hablara de los museos como mausoleo, por esa especie de silencio que tenían y que tenían que ver con todo lo que estaba muerto, en realidad lo que ocurre es que el museo siempre está mutando y, de hecho, lo que le ocurre como a la figura de Picasso, lo que ocurre es que lo que efectivamente somos cada vez más capaces de entender es que tanto el museo como Picasso son capaces de, como dice este artículo del Art Newspaper, son capaces de manejar la complejidad. El museo es cada vez más complejo y la figura de Picasso también cada vez es más compleja. Ya no podemos manejarlo con 2 o 3 clichés, incluso cuando se quiere impugnar, siempre hay maneras de argumentar de un lado o de otro, porque todo es mucho más sofisticado, todo es mucho más complejo. Insisto, esa idea de complejidad es la clave para todo lo que vamos a decir. En realidad, esa misma complejidad que salva al museo es la que salva también a Picasso y, bueno, pues eso es lo que está ocurriendo con todas las exposiciones, con todo ese programa maravilloso de exposiciones que se está desplegando a lo largo del año 23. Una exposición como la que nos congrega hoy aquí, comisariada por Paloma, Alarcó, Picasso, lo sagrado y lo profano, probablemente se hubiera formulado en otros términos si se hubiera hecho unos años atrás. La selección de piezas, la libertad en la juxtaposición de obras de distintas épocas, de distintos formatos, no son obvias ahora, por eso la originalidad de la propuesta, pero desde luego serían impensables hace un tiempo. Otra muestra, por ejemplo, como la que ahora mismo puede verse en el Reina Sofía, comisariada por Eugenio Carmona, a quien van ustedes a escuchar también en este simposio, Picasso 1906, la gran transformación, bueno, pues tampoco se habría planteado probablemente así. Conceptos como interculturalidad, identidad, exploración del género, exploración del cuerpo, pues no estaban tanto en el radar hace algunos años. Y algo antes, también, el año pasado, pues me sorprendió, por ejemplo, ver en el Metropolitan Museum una exposición no tanto de Picasso solo, sino del cubismo, en relación con el Trompe-l'œil, comisariada por Emily Brown y Elizabeth Cowling, que, bueno, nos puede servir igualmente para entender hasta qué punto hablamos de cosas diferentes según desde qué momento hablemos. Lo que hoy nos parecen referencias absolutamente pertinentes, aprovechables, mezclables entre sí en relación con el cubismo, desde un cuadro barroco hasta un catálogo de papeles pintados industriales, hasta un pequeño objeto manufacturado, etcétera, etcétera, quizá no fueran tan claramente introducibles en una exposición del Metropolitan hace un tiempo. Quizás somos cada vez más conscientes de que estamos inmersos en un infinito universo de imágenes sin jerarquizar y, bueno, pues nos vamos haciendo cada vez más conscientes también de que eso mismo le ocurría a los artistas de cada época, por extensión, y desde luego a Picasso. Cada vez somos más conscientes de que estamos en eso que Malraux llamaría, o la traducción del libro de Malraux llamaría, un museo sin paredes. Un museo sin paredes que es, bueno, pues en realidad el mundo en el que vivimos. Aunque a veces parezca lo contrario, la realidad es que cada vez somos más capaces de cuestionar el mundo, de interrogar el mundo, y por eso se pueden plantear exposiciones de tesis como las que estamos mencionando, desmontando tópicos historiográficos para plantear nuevas lecturas, para plantear visiones estimulantes, para desmontar tópicos historiográficos, para, bueno, pues para ver que nunca nada
estaba todo dicho y cerrado. Ni siquiera cuando hablamos de Picasso, que la montaña infinita de publicaciones que hay, pues parecería indicar que ya no hay nada más que decir. Pues no, justamente nunca, la lección es que nunca nada está todo cerrado y dicho. Y la segunda parte de esa lección es que efectivamente, pues recurriendo a los dichos, digamos, y a los dichos tradicionales, como decía Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Cada época, cada momento piensa las cosas de una diferente manera. Entonces, Picasso, como el museo y como la historia del arte, van cambiando en nuestra percepción porque nos hacemos cada vez más conscientes de la complejidad y de que ya no valen unos pocos tópicos, los pocos tópicos de siempre, por muy reveladores que sean, sobre todo, y eso es verdad, acerca de quién los formula. Ya no son suficientes. La trayectoria artística y vital de Picasso es imposible de resumir en los clichés en los que había estado encerrado tanto tiempo, siempre al servicio de narraciones tan interesadas y tan inteligentes como, por ejemplo, la de Alfred Barr. Bueno, los que me conocen ya saben que soy incapaz de dar una conferencia sin pasar por Alfred Barr. Es ya muy claro que, bueno, pues Alfred Barr tomaba la parte por el todo, escogiendo muy bien qué parte tomar y en qué contexto contarlo. Y, por supuesto, todo eso se hacía desde un museo, desde el museo, en este caso desde el MoMA. Porque, aunque acabamos de escuchar a Guillermo hablar de cantidad de autores, hablando de cómo en un momento dado crean una determinada imagen de Picasso como chamán, como mago, etcétera, etcétera, la verdad es que, sobre todo más adelante, la percepción y la fortuna crítica de Picasso tienen que ver fundamentalmente con la historia del arte que se despliega en los museos, mucho más que con la historia explicada en las universidades o que con la historia escrita. Ya sé que ha habido libros clave como, por ejemplo, Success and Failure of Picasso, donde se cuestionaban muchas de las ideas, digamos, de Picasso como genio, etcétera, etcétera. De hecho, John Berger habla precisamente de ese primer círculo de amistades de Picasso, que son los que crean la primera imagen de Picasso, como explicaba antes Guillermo. Pero Berger, en un primer momento, fue, bueno, pues casi como el primer libro contrario del todo, de manera clarísima, a Picasso, simplemente por analizarlo desde un punto de vista de frío análisis marxista. En realidad, ni siquiera John Berger, que era un libro en realidad agresivo para ese momento, ni siquiera otros libros como algunos de los que han escrito personajes cercanos a la vida de Picasso, no especialmente halagadores, ni siquiera nunca han conseguido del todo tumbar, digamos, esa especie de figura heroica de Picasso, porque en realidad, como digo, Picasso se ha narrado sobre todo desde los museos. Desde los museos y, por supuesto, también con esa otra pata, como decía Alfred Barr, que también muy relacionada, que es el mercado, claro. Picasso siempre ha dependido de los museos. Por eso el debate sobre si Picasso pertenecía, el Guernica tenía que estar en el Museo del Prado o tenía que estar en el Reina Sofía, era un debate pertinente, era un debate trascendente, porque significaba poner a Picasso como el último clásico o poner a Picasso como el emblema del artista engagé, del artista comprometido del siglo XX. Por eso también, por ejemplo, el hecho de que el retrato de Gertrude Stein entrara en el Metropolitan, fuera admitido en el Metropolitan en los años 40, era una cuestión trascendente para Picasso y para el Metropolitan, porque los dos salían transformados de ese cruce. Picasso se convertiría en un personaje histórico, estaba definitivamente a partir de ese momento en esa historia del arte con mayúsculas que escribe el Metropolitan Museum, para la opinión general. Y a la vez el museo, a partir de ese momento, parecía abrirse a lo moderno. O al menos ese era un síntoma de que los dos podían moverse en esa dirección. Picasso hacia la historia y el Metropolitan hacia lo moderno. Las dos cosas se han confirmado después en la opinión pública. Y bueno, en ese cruce de Picasso y museos nos vamos a centrar hoy. Vamos a pasar al segundo apartado, Picasso y Malraux.
Para empezar diciendo, bueno, solo por poner esta imagen, comprenderán ustedes que merecía la pena hablar de Picasso y Malraux. Durante buena parte de la vida de Picasso, Picasso pareció querer llevar consigo, como atlas, toda la historia del mundo y al mismo tiempo ser parte de ella a través de su relación con los museos, con lo que comúnmente se entiende como arte de los museos, arte del pasado, de un pasado indefinido y en todo caso un pasado inmenso, sin límites, y aquí es donde entra, por supuesto, André Malraux y su libro Le Musée Imaginaire, el Museo Imaginario, que, como decía antes, curiosamente se tradujo al inglés como Museum Without Walls, museo sin paredes, la expresión que usé antes. Es curioso que, como si efectivamente se hubiera derribado ese muro infranqueable en 1946 con la entrada de Picasso en el Metropolitan Museum, el libro de Malraux se publicara en el año 47, en la primera edición, justo en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial, en el que parece que cambian tantas cosas. Y es más curioso todavía que la idea de museo como lugar sin límites, como un pozo sin fondo que cobija todas las culturas y todas las épocas. Hoy sabemos que eso no es verdad, que no es así, que siempre todos los museos son parciales, que excluyen muchas cosas, pero la realidad es que esa idea de museo como lugar inmenso, intemporal, capaz de abrirse a todo, como un pozo sin fondo, había calado tanto en el imaginario, en el inconsciente, digamos, de la cultura moderna, que Malraux se veía en la necesidad, en su libro, de preguntarse a mediados del siglo XX si se era consciente, si el lector era consciente de que esa institución en realidad solo había formado parte del entorno cultural occidental durante algo menos de 2 siglos, desde que al amparo de la Revolución Francesa y de la Ilustración se produjera esa institución como un lugar dedicado a custodiar y a democratizar la cultura, el patrimonio. Malraux recuerda que el museo y el mundo contemporáneo, en ese sentido, son la misma cosa, son inseparables, son indistinguibles. Y claro, para un artista como Picasso, tantas veces invocado como el epítome de lo moderno, de lo contemporáneo, pues obviamente estaba interesado en la idea de museo. Picasso está interesado en la idea de museo, pero ¿en qué museo? Bueno, en el bloque siguiente nos vamos a centrar en ese tema, pero antes voy a hacer un pequeño excurso, quizá más bien un inciso, porque no nos desvía tanto del tema, para mencionar a Malraux hablando de la relación de Picasso con los museos, cosa que no es algo, como digo, tan caprichoso, no nos desvía tanto del tema. Sabemos que Picasso se empieza a relacionar con Malraux un poco antes de la Guerra Civil, que la relación fue tensa, fue difícil, pero importante. Cuando Malraux menciona a Picasso en algún momento, por ejemplo, pues habla de que, igual que otros artistas cercanos como Gauguin o como Derain, buceó en todas las regiones del mundo, dice él, excepto en la suya próxima. Bueno, de nuevo volvemos a encontrarnos con una visión tan parcial y tan interesada como la de Alfred Barr. Claro, por supuesto que Picasso miró todo lo remoto, que se interesó efectivamente por el arte de otras culturas, lo hemos visto antes. Hay que recordar pues, esas míticas visitas al Trocadero del año 7, hay que recordar las famosas fotos también de Picasso en su estudio. Sabemos muy bien que conoció el arte de otras culturas, el arte africano, oceánico, especialmente interesado por el arte de Benin, etcétera. Pero sabemos también que le interesó muchísimo, obviamente, todo el arte occidental, todo el arte europeo, y que, bueno, bucea en ese arte europeo desde lo inmediatamente anterior a él y llega atrás, bueno, pasando, por supuesto, por el románico, como nos enseñó a ver Juanjo Lahuerta en el MENAC, junto con Emilia Filipov hace unos años, pero también, por supuesto, llegando incluso más atrás, al arte ibero, etcétera, etcétera. Quizá el origen español de Picasso justamente lo que le hace es tener una falta de prejuicios absoluto. El arte español, como saben, era un arte que se consideraba fuera del canon durante muchísimo tiempo. En el mundo anglosajón, obviamente, el arte, digamos, fetén, el arte europeo de verdad, era el arte francés, el arte italiano, como mucho el arte de los países del norte. El arte español siempre se consideró una especie de lugar exótico. Bueno, quizá también por eso él entendió que todo lo que se salía del canon, como el Greco, y aquí podemos ver también algo que tiene que ver con Les Demoiselles d'Avignon, como el Greco para él era un estímulo precisamente para romper los cánones, para romper los moldes, para situarse en otros lugares.
Bueno, él efectivamente tenía muy claro en su cabeza un museum without walls, un museo sin paredes, como dice ese título de Malraux en la traducción al inglés. Un museo sin paredes sí, pero no un museo indiscriminado. Picasso sabía muy bien lo que buscaba y, como sabía dónde buscaba, encontraba. Acerca de Picasso y Malraux, pero tomando siempre partido a favor de Picasso, Pierre Cavin recuerda lo tormentosa que fue esa amistad. Como digo, se conocieron antes de la Guerra Civil. En el momento de la Guerra Civil, los dos toman igualmente partido por la República. Ya saben, Picasso realiza el Guernica y lo tienen en el pabellón para el pabellón de la Exposición Internacional de Artes y Técnicas de París del año 37. También es nombrado director del Museo del Prado, cosa que acepta, aunque no llega a tomar posesión. Es decir, claramente está del lado de la República, y lo mismo hace el aventurero Malraux, que tiene también un pasado, digamos, bueno, en algunos momentos ligeramente en los límites de la legalidad, por ejemplo, cuando viaja a Indochina, intenta robar pues, piezas de los Jemeres Rojos, etcétera, etcétera. Malraux viene a la Guerra Civil Española, Malraux crea la famosa Brigada España, después Brigada Malraux. Por supuesto, también Malraux rueda junto con Max Aub la famosa película Espoir, Sierra de Teruel. Max Aub, a su vez, también está en el encargo del Guernica. Es decir, hay toda una serie de puntos en común, hasta que después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues Picasso toma partido por el Partido Comunista francés y Malraux se pone del lado del general de Gaulle, y no solamente se pone del lado del general de Gaulle, sino que además forma parte de los gobiernos del general de Gaulle pues hasta el año 69. De hecho, incluso es de los que van en la manifestación de después del 68 junto con de Gaulle. A partir de ese momento, Malraux, convertido en primer ministro de Cultura de la historia, ministro de Gaulle, como digo, durante tiempo inmemorial, las personalidades empiezan a hacerse cada vez más distantes. Los dos chocaron bastante estrepitosamente con el tiempo, pero algo de respeto debió quedar entre los dos para que, cuando en el año 73 muere Picasso, fue Malraux el primero en recibir la llamada de la recién viuda Jacqueline, según cuenta el propio Pierre Cavin. Entre medias, en un momento dado que Cavin no precisa, pero que parece relacionarse con la posibilidad de hacer una mega exposición antológica de Picasso en París, Picasso se enfadó muchísimo y le dijo a Malraux: ¿pero usted cree que yo estoy muerto? A lo que el otro le respondió, eludiendo todo tipo de responsabilidades: ¿pero usted cree que yo soy ministro? Y ahí quedó la cosa. Bueno, contra esa falta de modestia de Malraux, lo cierto es que la visión de Malraux fue clave en la forma que adquirieron los conceptos de arte, cultura y patrimonio público en las décadas centrales del siglo XX en Francia, justamente cuando, eso que dice Serge Guilbault, cuando Nueva York estaba robándole a París la idea del arte moderno. Malraux se involucró muchísimo, encargó obras a artistas de la generación de Picasso, encargos públicos, se encargó también de recuperar patrimonio arqueológico en un arco geográfico que sobrepasaba con mucho los límites de las posesiones coloniales francesas, y su visión de la historia era, pues como la de Picasso, amplia, como digo, a veces con límites legendariamente borrosos en términos de legalidad, como cuando estaba en Camboya e intentó robar arte Jemer, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa destacar aquí hoy es que para él, como dice en Le Musée Imaginaire, cito: todo cuanto vemos lo miramos a través de nuestra memoria. La obra de arte contiene su propio reflejo, que también es el de todas las obras de arte del pasado, que asume y permite entenderla mejor. Fin de la cita. Por eso, Malraux le da un papel primordial a las fotografías, a las reproducciones, porque entiende el museo como un espacio mental más que como un espacio físico, un lugar en el que las experiencias visuales acumulativas se convierten en la verdadera colección que cada uno de nosotros lleva consigo. El museo está, pues, en nuestra memoria. El verdadero museo es el de nuestros recuerdos. Es decir, no es necesariamente un lugar.
es más bien un espacio intelectual, emocional, aspiracional y a la vez de memoria. Quizá por eso no sea tan raro que el propio Malraux recuerde que Picasso le confesó lo siguiente, cito: «Hay un momento en la vida, cuando se ha trabajado mucho, en que las formas vienen solas, los cuadros vienen solos, no hay necesidad de ocuparse de ellos». Y luego, después de una pausa, dice: «Todo viene por sí mismo, la muerte también». Fin de la cita. Bueno, eso era claro al final de la trayectoria, cuando todo un arsenal de imágenes parecía formar parte de su propio museo imaginario y cuando estaba dando forma efectivamente a sus obras. Para Picasso, el arte de Benin, el arte del románico catalán, pero también Rembrandt, Goya, Ingres, Delacroix, Cranach, por supuesto, Velázquez, vamos a hablar luego de eso, todos estaban en su museo imaginario. Por eso, en el año 75, solo 2 años después de la muerte de Picasso, Robert Rosenblum concluyó un brillante ensayo titulado Picasso and History con una frase que, aunque en aquel momento aún resultaba provocadora, hoy parece más que justa. Decía Rosenblum: «El joven turco que una vez ocupó el corazón revolucionario del arte moderno puede ser también el último superviviente del Renacimiento». Fin de la cita. Bueno, ese Renacimiento, justamente, cuya perspectiva albertiana había destrozado con el cubismo. A la altura de 1975, todo el Renacimiento y Picasso por igual formaban ya parte del mismo pasado. Todo podía ser parte del museo imaginario de cualquiera de los artistas de aquel momento y de los que vendrían después. Vamos a hablar ahora del Museo Imaginario de Picasso, de ese museo al que nos acabamos de asomar un segundito viendo todas estas imágenes. Entonces, ¿cómo se acerca Picasso a ese museo? ¿Cómo se acerca Picasso al pasado? Bueno, sabemos que la tradición, que esa memoria personal que describe Malraux, está siempre detrás de la obra de Picasso, aflorando de un modo u otro bajo nuevas formas. El mal llamado arte primitivo, el mal llamado arte negro, que es como se llamaba entonces, por otro lado, aparece una y otra vez en sus obras, sobre todo al principio, pero no solo al principio. Y bueno, su amigo Apollinaire vio tan clara esa conexión con el arte africano que le llamó, de hecho, l'oiseau de Benin, el pájaro de Benin, cuando se refirió a él sin nombrarlo en la famosa novela del El poeta asesinado. Pero las referencias de Picasso son múltiples y de múltiple significado. Rembrandt, por ejemplo, aparece sobre todo, no solo, pero sobre todo, cuando Picasso es mayor, cuando ya está al final de su vida, y cuando intuye, digamos, el mismo vértigo que debió sentir el pintor holandés al acercarse a la muerte en imágenes tan introspectivas como en esos autorretratos, ¿no? Tan introspectivos como aterradores, pero en muchos casos también imágenes de puro deseo. Las visitas de Picasso al Louvre y a otros museos han sido relatadas por su secretario Jaume Sabartés y por otras personas cercanas a él. Su famoso periodo clásico muestra su interés por el legado de Grecia, por el de Roma, pero lo amplía también a un concepto muy vago de lo mediterráneo en el que entra Creta, Egipto, lo que fuera. También en esos años y de forma paralela se interesa por un clasicismo propio de la edad contemporánea, que era el que encarnaba, por ejemplo, Ingres, y los mezcla todos. Es un clasicismo manierista, rompedor de las normas a través de un concepto de belleza que tiene mucho que ver con la idea de libertad del artista. Lo mismo que le ocurría a Ingres con lo bello ideal para saltarse todas las proporciones necesarias, pues eso mismo iba a hacer el propio Picasso. Picasso era muy consciente de su posición en la historia del arte y manifestó sus preferencias y sus devociones en el terreno del pasado artístico de manera muy clara. Sabemos de su interés, como decía, pues por todos estos artistas, pero añadiría también, bueno, por Poussin, por Miguel Ángel, por Delacroix. Conocemos también otros artistas, su afición por otros artistas del XIX como Courbet, también su relación con el Greco, con Goya, con Velázquez, es decir, con la trilogía del Prado. Con el Greco, por supuesto, se relaciona fundamentalmente o descubre, digamos, lo que puede significar el Greco fundamentalmente en el momento del modernismo catalán, pero no solamente. Como le ocurre siempre a Picasso, nunca se cierra nada, siempre está todo abierto.
De hecho, bueno, pues se ha hablado mucho, el propio Robert Rosenblum hablaba mucho de cómo, en realidad, cuando pinta este retrato de Jaume Sabartés, de su secretario, con gorguera y sombrero, en el fondo está haciendo una especie de broma sobre la historia del arte español o sobre el Museo del Prado. Pero Picasso no solo mira la historia, no solo mira el arte de los museos, no solo mira su museo imaginario, sino que en realidad lo que hace es mirarse a sí mismo continuamente en esas piezas del museo imaginario. Lejos de romper con todo lo que representan, lo que hace es condensarlas y apropiárselas. Hablaba antes Guillermo de vampirizarlas, y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues de Demoiselle d'Avignon podemos hablar, como hemos visto antes, de la apertura del séptimo sello, del Apocalipsis, de El Greco, que había visto tantas veces en el estudio de Zuluaga en París, que después pasó a través de la colección de los Havemeyer al Metropolitan Museum, pero podemos hablar, por supuesto, también de Ingres y podemos hablar también de los dedos de la mano. ¿Cómo no? Lo mejor de Picasso es que nos sirve para decirlo todo lo que queramos, todo está abierto siempre. ¿Podemos pensar entonces que es una última imagen de un harén o que es la primera de otra cosa? Bueno, podemos hablar de la danza no solamente como algo relacionado con lo oculto, efectivamente terrorífico, con toda esa idea de la sombra de Pichot, etcétera. Sí, pero podemos mezclarlo también con referencias tan absolutamente distantes como la danza de Carpeaux o como Grunewald. Todo está contenido en ese museo imaginario. Y, por supuesto, podemos hablar de Guernica. Los mayores del lugar recordamos cómo antes, a la entrada del Reina, había un bedel que decía: ¿quieren ustedes saber, no sé cómo decía, las fuentes de Guernica? Nada que ver con Picasso. Y tenía todo un despliegue de imágenes que hablaban de matanzas de inocentes, de muchas otras referencias de la historia del arte. Todas son pertinentes. También podemos hablar de los desastres de la guerra de Goya. Podemos hablar de formas que tienen que ver de una manera más vaga, pero que ahí están, con las proporciones de la arquitectura clásica, con lo que queramos. Digamos que todas las referencias son pertinentes, todas están ahí y todas nos pueden servir para entender un poco más qué es lo que está buscando y dónde se está queriendo situar Picasso en cada momento. Ahora, lo que es cierto es que una de las grandes diferencias respecto a otros artistas del pasado que han versionado a sus antecesores es que en Picasso siempre hay, bueno, pues algo que tiene que ver con humor, con sentido, digamos, con la ironía, con despego, con irreverencia. En realidad, más que copiar, lo que hace es contrastar, más que acercarse, muchas veces lo que hace es separarse. Lo que hace es, bueno, pues tener una especie de implacable irreverencia que al mismo tiempo es respeto. Es difícil de explicar, pero yo creo que se entiende mirando este tipo de piezas. Las tradiciones española, italiana, francesa forman parte del trabajo de Picasso de una manera muy constante en las últimas décadas de su vida. Cuando Picasso habla de la historia, es decir, cuando Picasso piensa en imágenes sobre la historia, sobre los museos, sobre su museo imaginario, en realidad, insisto, está hablando de sí mismo, de su posición frente a todo ello y en todo ello, con la misma distancia y con el mismo sarcasmo con el que hablaba con Malraux. ¿Pero acaso estoy muerto? El interés y la curiosidad de Picasso por obras concretas del pasado son extensibles a un número infinito de fuentes, como estamos diciendo, que mezcla siempre desprejuiciadamente en todas sus piezas. Es fácil ver algo así en este tipo de piezas, donde podemos ver también, por supuesto, a través de Manet, pero no solo a través de Manet, a Giorgione y a tantas otras fuentes posibles. Podemos ver también, por ejemplo, en Las mujeres de Alger, de Delacroix, bueno, pues cómo está realmente reimaginando, repensando, dando vueltas absolutamente sobre temas, cogiendo una excusa en el cuadro de Delacroix. No es algo que le limite, sino por el contrario que dispara posibilidades para él. Bueno, eso que ha sido muy estudiado muchísimas veces, entre otros por Susan Galassi o por el mismo Jonathan Brown, hablando de cómo Picasso en realidad no toma la tradición como algo limitante, sino por el contrario, como algo enriquecedor, pues ha ocurrido con otros pintores, no solamente con Picasso. Podemos ver cómo, por ejemplo, artistas como Bacon pues se han basado también en obras que les han
en un momento dado interpelado, que les han sacudido de una manera muy fuerte, como ocurre, por ejemplo, con las famosísimas versiones, porque en este caso también hay muchas versiones del retrato de Inocencio X de Velázquez que hace Francis Bacon, ojo, sin ver el retrato original de la Galería Dolia Pamphili, sino a partir de una fotografía, a partir de una postal, dándole la razón también a Malraux. La idea de que, bueno, la fotografía es fundamental y es la que configura nuestro museo imaginario. En realidad, son imágenes que han modificado, en este caso las de Bacon, muchísimo nuestra visión del retrato de Velázquez y sobre todo nuestra visión del personaje, de aquel personaje papal. Pero ningún otro artista en realidad ha mostrado como Picasso tanta ansiedad, tanta voracidad acerca del pasado, que se convierte para él continuamente en un reto crucial y sobre todo en un reto sistemático. Y quizá donde lo veamos más claramente es, por supuesto, en sus variaciones sobre las meninas. Bueno, es quizá también para nosotros una de las series más importantes por lo que significa la pieza de Velázquez en el Museo del Prado, digamos, el corazón del museo que se supone que representa de alguna forma, bueno, pues la tradición de la pintura y del coleccionismo español relacionado con las colecciones reales, etcétera, etcétera. También quizá es muy importante para nosotros porque toda la serie que Picasso hace en el año 57, hace ni más ni menos que 45 pinturas, está custodiada en el Museo Picasso de Barcelona. Y aquí tienen una imagen antigua donde también pueden ver cómo cambian los museos, como decíamos antes, cómo se renuevan los museos continuamente para mostrarnos las piezas de distinta manera. Claro, para el mitómano que era Picasso, una serie como Las Meninas, considerada como el corazón de la tradición artística nacional, etcétera, y identificada con el Santa Santorum de la tradición pictórica española como es el Museo del Prado, del cual además él había sido nombrado director y hay un lazo emocional muy importante, aunque nunca llegara a ejercer como director, tampoco nunca fue cesado como director, por eso él mantuvo siempre que seguía siendo director del Museo del Prado, su cese nunca llegó a aparecer en ningún documento oficial. Bueno, pues había una conexión, como digo, por muchas razones muy importante. Ahora vamos a desgranarla un poco, todas esas relaciones. La serie de Las Meninas es una serie que hace Picasso en el año 57. Cuando el joven Picasso contempló personalmente de la mano de su padre en la primavera de 1895 aquel cuadro, el cuadro aparecía ante sus ojos como, cito, la obra culminante de la pintura universal. Eso era uno de los carteles que había en la época, según cuenta Steiner en su famoso artículo sobre Las Meninas. Y ese cartel se quedó ahí puesto mucho tiempo. En los años finales del siglo XIX, aún bajo la obsesión de la realidad, bajo la obsesión del realismo, la realidad percibida, el realismo, el impresionismo, Las Meninas era fundamentalmente aclamada por su naturalismo. No solo era una prodigiosa representación visual de una escena, sino que además retrataba personajes concretos, identificables, en un lugar geográfico e histórico preciso. En ese contexto hay que situar la famosa frase de Théophile Gautier, que exclamó delante del lienzo: «Mais où est donc le tableau?» ¿Pero dónde está el cuadro? Era un fragmento de realidad, un retazo de realidad. Claro, después, cuando Picasso llega de nuevo a Madrid en otoño de 1897 para asistir a las clases de la Academia de San Fernando, vuelve al Prado y sabemos que, además de copiar el retrato de Felipe IV, realiza un dibujo parcial de Las Meninas que incluye a la infanta Margarita y a María Agustina Sarmiento, que son los dos personajes por los que empieza también, cuando empiezan a destacar fundamentalmente cuando hace toda esa serie de 1957. Y bueno, un poquito más tarde, también en Horta, Paloma Alarcó lo reproduce en el catálogo, bueno, pues realiza este dibujo, sigue pensando en ese Greco y Velázquez como fuente, como estímulo. Greco-Velázquez, inspirarme, está escrito por ahí. Bueno, a diferencia de las clases que veía, digamos, a las que asistía en la Academia de San Fernando, que le debían de parecer
insoportablemente aburridas, Velázquez y Greco les siguen interesando. Les siguen seduciendo las paredes del Prado. Suele decirse que, bueno, pues que en ese momento el que toma un poco ventaja es el Greco, pues en muchos de las revistas, digamos, en muchos de los dibujos que hace para la revista Arte Joven, esa presencia del Greco se puede ver más, pero la verdad es que ocurre que Velázquez siempre estaba ahí. Pasa como con el famoso dinosaurio de Monterroso. El Greco está ahí, por supuesto, pero está también Toulouse-Lautrec, pero está Velázquez siempre. Velázquez siempre sigue ahí. Velázquez mantiene su vigencia como una presencia importante en la pintura de Picasso mucho antes del siglo LVII. En realidad, antes de la aparición de las Meninas se estaban produciendo muchos cambios en la propia percepción del cuadro de Velázquez, que tenían que interesarle a Picasso sin duda. En el siglo XIX, hemos dicho, se percibía sobre todo las Meninas como un ejercicio de naturalismo, como un fragmento de la realidad. Pero ¿qué ocurre en el siglo XX? Pues que en el siglo XX se empieza a ver ese taller, ese lugar sagrado, ese taller donde se produce, donde se trabaja. Ese taller empieza a verse, en el caso de Velázquez, de las Meninas, como algo que tiene un realismo solamente superficial, porque en el fondo una visión más profunda lo que permite es entender que ahí hay fundamentalmente una reflexión sobre lo que significa la representación pictórica. Es decir, lo que está pensando es qué es lo que ve el artista y cómo lo pinta. Es una imagen de un momento digamos, de la creación. Sabemos que Picasso le dedica muchísimas imágenes al taller, por supuesto en la Suite Bollard, por supuesto en muchos otros momentos. Ese lugar, en el caso de Picasso, además, bueno, lo hemos visto fotografiado en muchísimas series, como estas de David Douglas Duncan, etc. Pero, claro, desde el momento en el que empieza a pensarse en las Meninas como un lugar donde reflexionar sobre los límites y sobre las posibilidades de la pintura en particular, sobre la creación artística en general, las Meninas empiezan a tener otro sentido para Picasso. De lo que está hablando Velázquez es de que la realidad se puede interpretar de muchas maneras, es de que hay muchas maneras de ver la realidad. Precisamente por esa indefinición que tiene las Meninas, hay tantos artículos, tantas posibilidades de interpretación, tantas maneras de entender si lo que hay dentro del cuadro está o no está en el reflejo del espejo, si la luz que entra, si modifica, si no modifica. Digamos, todas las convenciones de la representación tradicional saltan un poco por los aires porque hay muchas realidades simultáneas en una misma imagen. En el fondo es una escena compleja. Están todas las imágenes de los cuadros, está la imagen del espejo, muchas imágenes a la vez, y está la imagen de los propios personajes, y nos están mirando a nosotros que no sabemos lo que tenemos que ver realmente o no. Toda esa complejidad, todo ese cruce tenía que interesar a Picasso, cuyo cubismo, aunque ya estuviera muy atrás, precisamente había querido demostrar que no existe una única forma de contemplar y de representar la realidad. Tampoco había una única forma de entender y de ver las Meninas. Otros factores de carácter emocional juegan también un importante papel en la decisión de emprender esa serie sobre las Meninas. La relación de Picasso con aquella obra culminante de la pintura universal había adquirido un cariz más personal, ya lo decía antes, cuando Picasso se convierte en el custodio de las Meninas en el año 36. Ya saben, toda ansiedad con la que Picasso sigue el traslado de las obras del Prado hasta Ginebra, sabiendo que él en el fondo sería el último responsable de todo lo que les ocurriera. ¿Pero por qué en el año 57? Bueno, no es casualidad tampoco. Picasso tenía entonces 75 años, que es la edad que tenía su padre cuando murió, y se acababan de cumplir 300 años desde que Picasso pintó esta obra maestra. Picasso estaba voluntariamente retirado de los grandes centros, se había ido a vivir plácidamente al Midi francés, pero su alejamiento no era solo geográfico. Los artistas bueno, aquí ven una de esas introducción, ahora volveremos sobre ello, introducción en el estudio.
Los artistas que estaban empezando a estar en primera línea internacional, o que ya lo estaban desde hacía tiempo, si nos ponemos en el año 57, iban realmente por otro lado. Los informalistas europeos, los expresionistas abstractos, en el fondo ya estaban muy lejos de mucho de lo que significaba Picasso, que se empeñaba en ser testarudamente figurativo. En realidad, su posicionamiento también antifranquista durante la Guerra Civil también había quedado ya atrás. Digamos, su corte de admiradores no le impedía darse cuenta de que su relación con el presente empezaba a hacerse, digamos, por lo menos problemática. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el fondo lo que hace con las variaciones de las Meninas es que intenta ser a la vez pasado y presente. Picasso se había convertido ya en pasado, en muchos sentidos, y lo que va a intentar es él mismo hacer que ese pasado venga al presente y él mismo entrar dentro de ese pasado. El concepto mismo de variaciones no habla de superación, no habla de sucesión, sino que es un proyecto y una realización a la vez. Todo va en el mismo paquete, digamos. Todo es simultaneidad, todo es yuxtaposición. En realidad no está intentando conocer cada vez mejor la obra de Velázquez, sino está intentando conocerse mejor a sí mismo, intentando conocer sus propios límites como pintor, su libertad. Trata de confirmar que no hay una única manera de ver las cosas, por supuesto que no hay una única manera de representarlas, ya lo hemos dicho, pero en el fondo lo que está intentando es comparar su propia historia con la gran historia del arte, hacerlas equivalentes, introducirse en el taller de Picasso. Y ojo, de nuevo, con una postal antigua en blanco y negro que tenía al lado continuamente, como dándole de nuevo la razón a Malraux. Ya saben ustedes que Picasso no volvió a España, que murió sin volver a España. Ya se ha dicho antes, murió antes que Franco, por lo tanto, como había dicho que nunca volvería mientras viviera Franco, pues no volvió. Picasso está buscando su propio lugar en la historia como si necesitase confirmar, aliviado, que sus propuestas no son tan diferentes de las de los grandes maestros del pasado. No se trata de imitar, sino por el contrario de absorber, de transformar, ya lo hemos dicho, incluso de contrastarse con el legado del pasado, de convertirse él en parte de su propio museo imaginario, algo central para toda la actividad artística de Picasso y algo capital para toda la modernidad. El presente y el pasado son una misma cosa. Haciendo saltar entonces audazmente a las Meninas por encima de 300 años de arte y mirando cuidadosamente, como digo, no al cuadro original, sino a la postal en blanco y negro, dándole la razón a Malraux, Picasso altera el matizado cromatismo de Velázquez y, bueno, pues lo que hace es simplemente tratarlo todo con un cierto sentido humorístico, con un cierto sentido de croquis, mucho más dinámico, mucho más, digamos, informal en muchos casos, a veces bastante dramático también. A veces algunas de estas piezas se salen de las Meninas para hacer imágenes que tienen que ver con pichones, con palomas, es decir, con cosas que tenían que ver con lo que le había enseñado también su propio padre y con el propio Mediterráneo. Bueno, Picasso muestra siempre tanto su respeto como su distancia y muestra su simpatía por las heterodoxias del cuadro de Picasso y por las ambigüedades del cuadro del pintor sevillano. Pero sobre todo a través de esas variaciones Picasso se alinea con la reflexión velazqueña sobre la interpretación de la realidad en la imagen pictórica, sobre la propia naturaleza de la pintura. Y además, en este caso, bueno, pues él está trabajando no solo sobre una realidad pintada, sino sobre una realidad fotografiada de una realidad pintada. Velázquez, sin perder un ápice de su elegancia, había osado manipular las normas de la perspectiva y Picasso quiere decididamente mostrar que es capaz de manipular al manipulador, de hacerse dueño de su imagen, de hacerse dueño de la pintura, de hacerse dueño de la historia y del museo imaginario. Ahora bien, Picasso creó, como diría André Malraux, su propio museo imaginario y se hizo dueño de su propio museo imaginario y de su propio museo sin paredes, pero al mismo tiempo se convirtió muy pronto en parte del museo imaginario de las generaciones de artistas que le siguieron, como hemos visto este año
en tantas exposiciones, como El eco de Picasso en Málaga, o como La casa encendida, Picasso sin título, o tantas otras. Con el tiempo, el observador, que era Picasso, se convirtió en observado. El presente, como decíamos antes, ya desde la propia vida de Picasso, en historia. El intérprete, pues no sé si en maestro, pero por lo menos en referencia. Sus bodegones cubistas, sus retratos, sus desnudos, sus esculturas adquirieron la dignidad de clásicos, igual que las grandes obras del Renacimiento, del Barroco, del Neoclásico, del Románico o de lugares de tradiciones lejanas que a él le interesaron. Como un modelo le consideraron, por ejemplo, algunos de los más célebres artistas de la Escuela de Nueva York, como por ejemplo Archie Gorky, Rothko, Motherwell, Pollock. Muchos otros se fijaron también en actitudes como su rebeldía frente al fascismo, etcétera, etcétera. Claro, en esa época, digamos, esa idea suya de lucha y de valores éticos no estaba en absoluto empañada por ninguno de los comportamientos que ahora han preocupado hasta el punto de llevarnos a ver a Picasso desde otros lugares y de plantear en algunos casos, pues eso, exposiciones como la que se ha planteado en Brooklyn como Pablomatic, con esa idea de, bueno, pues de sombras en sus comportamientos personales, etcétera, etcétera. Tenemos claro que, en todo caso, la estela de la obra de Picasso, no solo la del cubismo, pero sobre todo la del cubismo, la estela de la obra de Picasso en el siglo XX y en el siglo XXI es inabarcable, inagotable, incuestionable. Picasso se convirtió en vida en una pieza de museo, en vida. Picasso fue considerado una referencia inevitable para explicar su tiempo, igual que le había ocurrido a Velázquez, igual que le había ocurrido a Delacroix, igual que le había ocurrido a Manet, todos, por cierto, admirados y venerados por Picasso. Picasso versionó a sus referentes y los artistas de generaciones sucesivas hicieron lo mismo con él. Hay versiones muy concretas, hay otras versiones más libres, como esta famosa She-Wolf, la loba de Jackson Pollock, que siempre se cita como ejemplo de la pervivencia difusa de Picasso en el arte del expresionismo abstracto americano. Hay otras piezas mucho más concretas, como por ejemplo las piezas de Lichtenstein en el arte pop, ¿no? Con la técnica propiamente digamos, ortodoxa del arte pop, hablando de las piezas de Picasso como piezas clarísimamente que formaban parte de ese mundo, de ese museo imaginario, como decía antes, de ese museo infinito en el que nos movemos y del que forman parte todas las obras de arte. Por supuesto, más cerca tenemos también todas las obras del equipo Crónica, tenemos muchas otras piezas, incluso mucho más cercanas en el tiempo, como del artista brasileño Vic Muniz, por citar solo algunas más recientes, más sobresalientes. Hay muchas más, no nos vamos a detener. Sabemos que, como digo, este año se han dedicado muchas exposiciones justamente a hablar de todo esto. La historia con la que Picasso se midió tan ansiosamente y en la que decidió habitar, creando su propio museo imaginario hasta fundirse con él, parece haberle dado la razón, reconociéndole no solo como parte de ella, sino como una de sus estrellas destacadas. ¿Se cierra el círculo o es simplemente que el tiempo le atrapa, como en un eco de la obra de teatro que él mismo hizo durante la Segunda Guerra Mundial en el París ocupado, esa famosa Deseo atrapado por la cola? Pues no, en realidad, como hemos dicho, ningún círculo se cierra. Ni el de Picasso, que se transforma continuamente hasta nuestros ojos y seguirá transformándose según nuestra sensibilidad, ni tampoco se cierra el círculo del museo, ni el del museo imaginario, ni el del museo real, que se reinventa continuamente para dar cabida a cada nuevo Picasso y para convertirse en la plataforma en la que se producen los infinitos museos imaginarios de cada uno de nosotros. Muchas gracias.